por 3, 108. 100 menos 108 nos da negativo. Ajá. Entonces, efectivamente, tenemos un máximo en h igual a 10 en raíz de 3, ¿sí? Ok, entonces, vamos a borrar aquí. Entonces, efectivamente, esta B, acuérdense, B de h tiene un máximo en h igual a 10 sobre raíz de 3. Ajá. Bien, entonces sacamos este máximo y es lo que nos piden realmente, el volumen máximo. Entonces sacamos este máximo, es B de 10 sobre raíz de 3. Aquí tenemos ya el volumen en términos de h. Vamos a usar aprovechando que aquí está el cuadrado. Ajá. Y esto nos va a dar el volumen. Si nos queda 1/3 de pi, 100 menos h cuadrada, que serían 100 tercios. Ajá. Por h, por 10 en raíz de 3. Y pues ya nos queda el volumen máximo. Vamos a poner así, el volumen máximo, 1/3 de pi, y aquí 100 menos 100 tercios de pi, nos da 200 sobre 3. 3 por 100, 300, menos 1, 200 tercios, aquí por 10 sobre raíz de 3. Ajá. Estos serían centímetros cúbicos. Entonces se puede sacar ahí una aproximación, ¿sí? De hecho, estos serían, ¿cuántos? Serían 2000 pi, 2000 pi entre 9 raíz de 3. Esto estaba en centímetros, esto deben de ser centímetros cúbicos. Ajá. 2000 entre 9 raíz de 3 centímetros cúbicos. Sí, y ahí tenemos un problema un poco de rutina, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí queda claro para todo? No, está bien. Voy. ¿Sí, adelante? Sí. No, no hay ninguna duda, profe, digo que está muy bien. Ok, vamos a checar otro. Déjame ver aquí. Vamos a checar que no es tan rutinario, pero es interesante saber. Vamos a hacer uno más, ya vamos a borrar aquí. Este es de rutinario, ¿sí? Más o menos es Vamos a checar que está aquí. Ven, dice, se va a construir un canal pluvial con una lámina metálica, con una lámina metálica de 30 centímetros de ancho. De 30 centímetros de ancho, doblando hacia arriba, la tercera parte de la lámina
la tercera parte de la lámina doblando hacia arriba la tercera parte de la lámina a cada lado y formando un ángulo θ con el fondo. A ver, ahorita sí. Ok, doblando hacia arriba la tercera parte de la lámina a cada lado y formando un ángulo de θ con el fondo. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo θ para que el canal conduzca la mayor cantidad de agua? Bueno, ok, a ver, lo que tenemos es lo siguiente, a ver, en pocas palabras. Lo que tenemos es una lámina de 30 centímetros, aquí, de ancho, digamos, y cada tercera parte, digamos, de cada lado, 10 y 10, un tercio de este lado y un tercio de este lado, se es doblado un ángulo θ. Es doblado un ángulo θ. Es doblado un ángulo θ, digamos, y se forma este canal, así. Ajá, permítame. Bueno, sí, ya me llegó el internet. Sale pues, bye, bye. Sí, sí, bye. Que ya había llamado, que no tenía internet, ya me llamaron a ver. Ok. Ok, entonces se dobla y se dobla un ángulo θ en cada extremo, y entonces hay que sacar cuánto debe ser θ. Sí, estamos de acuerdo. De la lámina doblamos cada un tercio, un ángulo θ, el mismo ángulo θ. ¿Cuál debe ser θ para que conduzca a la mayor cantidad de agua? Bueno, aquí es echar un poco de técnica al asunto, pero realmente lo que nos están pidiendo es cuál debe ser el ángulo θ. Ajá, vean, para que conduzca la mayor cantidad de agua, esta área tiene que ser la más grande. Esta área que está aquí. El área, ajá, de este cuadrilátero, ajá, de este trapecio, creo que es el nombre técnico de este, tiene que ser máximo, que está aquí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué valor de θ? Esta área es máxima. Es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Está ahí. Bien, vamos a hacerlo acá más grande esta cosa. Lo que tenemos es así. Al final de cuentas, lo que tenemos es esto. Vamos a ponerlo aquí así. Tenemos esta canaleta. Ajá. Tenemos esta canaleta aquí así. Más para acá. Y aquí hay un ángulo θ. Bueno, esto que está aquí vale 10 centímetros, esto que está aquí vale 10 centímetros y esto que está aquí vale 10 centímetros. Ok, hay que sacar entonces esta área que está aquí en términos de θ, derivar y sacar el máximo, ¿sí?
Ok, bien, entonces vamos a sacar esta área que está aquí, que es lo que se puede poner interesante, vean. Vamos a poner aquí esta área, vean, vamos a sacar este trazo que está aquí. Bueno, esta área, bueno, el área total de esta figura, ¿sí? Es el área de este cuadrado o de este rectángulo más el área de este triángulo más el área de este triángulo que está aquí, que es el mismo triángulo, ¿sí? Realmente, entonces rápidamente. Aquí es 10, vean, este es θ, vean que este ángulo que está aquí también es θ. Y vamos a ponerle a una altura h, que está aquí. Ajá. Este triángulo es el mismo que está aquí. Entonces, si este es θ, este que está aquí es θ, aquí le ponemos h. Y entonces podemos sacar el seno de θ. Vean, el seno de θ, ajá, es cateto opuesto sobre hipotenusa, sobre 10. ¿Sí? Y entonces este h sería 10 por el seno de θ. Está aquí. 10 por el seno de θ. La h que está aquí. A ver, entonces creo que con esto podemos poner ya el área. Vean, esta área, primero la de este cuadrado, ¿sí? Sería, no, pero me faltaría aquí, me faltaría, bueno, a ver, el área de este cuadrado, ya la tengo, ¿sí? Sería 10 por h, ¿sí? Sería 10 por 10 seno de θ. Pero me falta el área de este triángulo que está aquí, ¿sí? Tendríamos que usar ahí el coseno de θ. Ahora, vean, este lado que está aquí, vamos a ponerle a este x, a este cateto, y vamos a sacar ahora el coseno de θ. Ajá. Coseno de θ ahora es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ajá, entonces este x sería 10 coseno de θ. Está aquí. Ok, vean, tenemos h y tenemos x igual a 10 coseno de θ. Ok, entonces ya por así puedo poner el área de, vamos a poner aquí, podemos poner el área total. Vean, ¿quién sería? El área del rectángulo, que sería 10h, ajá, lado por lado, y el área de este triángulo más el área de este triángulo. El área de este triángulo es base por altura sobre 2, ¿sí? Sería x por h sobre 2. Pero como son dos triángulos, ajá, esta área más esta área es eso que está aquí, y esto nos queda realmente 10h más x por h. Ajá, entonces vean, aquí esta área nos va a quedar, por lo tanto, vean, en términos de θ, 10 por h, 10 por 10 seno de θ, ajá, más x a 10 coseno de θ por 10 seno de θ. Vamos a acomodar esto, ¿sí? Y nos queda así, a de θ sería 100 seno de θ más 100 seno de θ coseno de θ. Así nos quedaría a de θ. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí queda claro para todos? ¿Sí? Bien, pero θ, aquí vean, ahora sí que también este θ está acotado, vean. Este va a ser un problema de máximos y mínimos absolutos. Ven que θ claramente se mueve desde 0 hasta pi medios. Puede tomarse θ, ¿va? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sé si queda claro aquí, vean, θ se mueve desde 0 hasta pi medio. Hasta 90 grados, ¿sí?
Creo que queda claro que si pasamos de 90 ya no tenemos ni de chiste un área máxima, ¿va? Ahí. Ok, ¿se entendió para todos? Y entonces ya simplemente empezamos a derivar. Ajá, borramos aquí y derivamos respecto de teta. Bueno, ya vamos a poner esto, vamos a factorizar aquí el 100 seno de teta para derivar. Va a ser 1 más el coseno de teta. ¿Sí? Ahora sí vamos a derivar a' de teta. Si factorizamos el 100 seno de teta, nos queda así. Entonces nos queda el 100 lo podemos dejar como constante y nos queda la primera por la derivada de la segunda, que es menos el seno de teta. Ajá, más la segunda, 1 más coseno de teta por la derivada del seno de teta, que es coseno de teta. Ajá, vamos a borrar aquí. No va a quedar tan directa. Vamos a ver primera por derivada de la segunda, más segunda por derivada de la primera. Bien, entonces ya nos queda a' de teta igual a 100. Aquí nos da menos seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta más coseno de teta. Ajá, ahí estaría a' de teta. Bueno, vamos a ponerle ahí, a ver, voy a borrar esta parte, espero que no haya problema. Ajá, vamos a usar esta parte de aquí. Ok, total que igualamos a 0. A' de teta igual a 0 significa que este término tiene que ser 0. Menos seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta más coseno de teta igual a 0. Bueno, nos queda esa ecuación trigonométrica, ¿sí? Que está ahí. Entonces, para resolverla hay que pasarlos a senos y cosenos. Creo que ya nos había quedado por ahí esta ecuación trigonométrica, algo muy parecido, ¿sí? Entonces usamos que seno cuadrado, ajá, o si quieren, seno cuadrado más coseno cuadrado, esto es 1. Ajá, es decir, seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de teta, ¿sí? Por lo tanto, aquí nos va a quedar menos el seno cuadrado de teta, nos va a dar menos 1 más coseno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta más coseno de teta igual a 0. Obviamente aquí lo metemos para que nos queden puros cosenos y se pueda resolver, ¿sí? Porque si la metemos aquí, aquí nos van a quedar puros senos, pero aquí tenemos un coseno, no se podría resolver. Allí en términos de puros cosenos ya se puede resolver, vean, vamos a ver. Si queda claro, el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, pero aquí es menos seno cuadrado, entonces nos da menos 1 más coseno cuadrado. Más este coseno cuadrado más coseno, esto nos da 2 coseno cuadrado de teta, más coseno de teta menos 1 igual a 0. Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Y se resuelve esa ecuación trigonométrica, pero vean que esta ecuación trigonométrica es una ecuación de segundo grado. Voy a borrar aquí, necesito aritmetar. Porque le aplico la fórmula de Chicharrón, vean, es una ecuación cuadrática donde la incógnita sería coseno de teta, ¿sí? Entonces es coseno de teta igual a menos b, sería menos 1 más menos raíz de b cuadrada, 1 menos 4 menos 4ac, menos 4 por 2 por menos 1.
entre 2a. Entre 2 por 2. Esto nos va a dar menos 1 más menos raíz. Aquí va a salir exacto, ¿verdad? Nos da 9 entre 4 más menos 3 entre 4. O sea, va a salir exacta. Entonces nos va a quedar coseno de teta. Nos da a menos 1 más 3, 2 cuartos, que puede ser un medio, ¿sí? Menos 1 más 3, 2 entre 4, un medio. Y menos 4 entre 4, menos 1. Ahí está, ¿sí? Ahí están los dos valores, los valores de coseno de teta. Ahora, afortunadamente teta está entre 0 y pi medios, entonces solo va a haber una solución. ¿Se acuerdan que si aquí tuviéramos esta ecuación como tal, tenemos que poner todas las infinidad de soluciones que hay, ¿va? Pero solo hay que dar la que está entre 0 y pi medios. Eso en automático desecha esta posibilidad porque el coseno sería negativo, entre 0 y 90 grados el coseno es positivo. Entonces en automático esta queda descartada. Ajá, entonces nada más me queda coseno de teta igual a un medio. Ajá, y entonces díganme qué ángulo su coseno es un medio. ¿Qué ángulo su coseno es un medio? Pi tercios. Pi tercios, 60 grados, ¿sí? Entonces tiene que ser pi tercios. Ok, es decir, 60 grados. ¿Sí? Vamos a borrar aquí. Aquí, vean. Bueno, entonces, teta es pi tercios. Este es el punto crítico. Acuérdense, este es el punto crítico. Y pi tercios está dentro de este intervalo. Ok, aquí no tenemos que checar criterio de la primera derivada, ¿sí? Simplemente evaluamos la función en los extremos del intervalo en 0 y en pi medios y en el punto crítico. A de pi tercios, ajá, y vean, esta función es la misma que está aquí abajo, y A de pi medios. Bueno, rápidamente vean que A de 0 pues nos da 0, por este 0 que está aquí, ¿sí? Porque seno de 0 es 0, entonces aquí da 0. Luego A de pi medios, aquí sí no nos da 0, ya nos da 100, ajá, por seno de pi medios, que va a ser 1, y 1 más coseno de pi medios, que va a ser 0. Esto nos da 100. Ay, a lo mejor quedó grande, ¿verdad? Nos da 100 ahí. ¿Estamos? Y A de pi medios nos da 100. Acá nos da 0. Este ya se ha descartado. Pero vean, A de pi tercios, ajá, nos quedaría, aquí estamos, ya, es 100. Seno de pi tercios, ajá, 1 más coseno de pi tercios. Bueno, el seno de pi tercios es un valor exacto, es raíz de 3 sobre 2. Y aquí ya vimos que el coseno de pi tercios es un medio, ¿sí? Es el coseno de 60. Aquí lo tenemos, coseno de pi tercios es un medio, entonces aquí nos da 3 medios. Ajá, ahí está. Bueno, creo que claramente se ve que eso es más grande que 100, ¿verdad? Esto nos da 300. Bueno, de hecho nos daría aquí 100 entre 4. 25 nos daría 75 raíz de 3. Ajá. Esto que está aquí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sería 100 entre 4 es 25 por 3, 75 raíz de 3. Ajá.
Sí, estamos de acuerdo. Y 75 raíz de 3 es más grande que 100, ¿va? Es 129, profe. Perfecto. Esto es más grande que 100. Ajá, entonces aquí está el máximo, ¿sí? Entonces, el máximo, ajá, se alcanza aquí cuando teta es pi tercios, es decir, 60 grados. Ajá, ahí se alcanzaría el máximo flujo sobre esta canaleta que está ahí. ¿Ok? ¿Quedó claro para todos? ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ajá. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ah, no, ninguna pregunta. ¿Ok? ¿No hay dudas? Bien, entonces me voy a meter el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Para encontrar máximos y mínimos locales, ¿sí? Entonces dejamos esto de los problemas de máximos y mínimos. Más adelante podemos checar algunos en una clase de repaso que vamos a tener. Ajá. Pero por lo pronto vamos a meternos al criterio de la segunda derivada. Y luego, teniendo el criterio de la segunda derivada, nos metemos a la concavidad y punto de inflexión y empezamos a graficar. Déjenme cerrar aquí. Bien, vamos a ver, criterio de la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada. De la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada. Bien. Al igual que el criterio de la primera derivada, ¿sí? El criterio de la segunda derivada también es geométricamente más o menos sencillo, no tan evidente como el criterio de la primera derivada. A ver, vamos a tener esto. Y de aquí tenemos prácticamente el criterio. Bien, vamos a tener esto, ya hemos dicho, vean, es un máximo aquí. Y vamos a tener aquí un mínimo. Bien, esta es la función f aquí. Vamos a ver los dos casos. Esta es la gráfica de la función f. Estamos ilustrando ahí un máximo y un mínimo. Ok, a ver. Aquí viene un poco este argumento que voy a dar aquí lo vamos a usar también un poco más adelante, pero vean. Vamos a fijarnos aquí, en la derivada como función de x, vean. Sea la función f' de x aquí. Vean, la función la derivada como función de x, ¿sí? Es decir, vamos a poner aquí esto, ¿sí? Ok, vamos a que nos fijamos en la derivada como función de x. Como función de x, que está aquí, ¿sí? Ok, entonces acuérdense, f' de x, aquí vamos a poner, acuérdense, f' de x, así lo hemos manejado así en varios casos, nos da las pendientes de todas las rectas tangentes, ¿sí? Porque cada x que está aquí, cada que evaluemos nos da una pendiente de una recta tangente, etc. Entonces aquí están todas las pendientes de las rectas tangentes ahora. Vean, aquí vienen las rectas tangentes
Vean cómo, acuérdense, y las pendientes de las rectas tangentes tienen que ver con el ángulo de inclinación. ¿Estamos de acuerdo? Dijimos, estas rectas así tienen pendiente positiva, estas rectas horizontales tienen pendiente cero y rectas así tienen pendiente negativa. Ok. A ver, entonces, si imaginamos aquí las rectas tangentes, vean, estas rectas tangentes, no sé si se ve claro. Ajá, vean, la inclinación va disminuyendo, aquí se ve muy claro. Va disminuyendo. Es decir, los valores de las pendientes se van haciendo más pequeñas hasta que llegue al cero. Ajá, estamos de acuerdo. Vean, la inclinación de la recta tangente va disminuyendo o el valor de las pendientes viene disminuyendo. Se hace cero la pendiente y se empieza a hacer negativa, cada vez más negativa. A ver, no sé si queda claro entonces que esta función, si vemos que esto es, no, estamos ilustrando aquí la función derivada, las pendientes de las rectas tangentes, no sé si se ve claro aquí que esta función derivada, f' de x, los valores vienen, ¿sí?, de más a menos. Vienen, sus valores van, vamos a poner, hasta aquí, los valores de f' de x, ¿sí?, van de más a menos. Ajá. O sea, van disminuyendo, pues, es decir, aquí lo que quiero decir es que, en concreto, f' de x, ajá, es una función decreciente. Es una función decreciente. No sé si queda claro para todos, ¿ya? Cuando tengo esta, si aquí tengo f, entonces la función f' de x, ajá, es una función decreciente. ¿Se ve claro geométricamente? ¿Sí? Acá sucede lo contrario, vean, vamos a poner aquí, vean, aquí la función f' de x, ajá, es una función creciente. Es una función creciente. ¿Sí? Vean. Del lado derecho lo podemos ver claro, vean, conforme x se va avanzando, pues vean, la inclinación de la recta tangente va siendo mayor. ¿Sí? Entonces las rectas tangentes van aumentando su inclinación. Entonces las derivadas van aumentando. Las pendientes de las rectas tangentes. Entonces lo que tenemos aquí es una función creciente, la derivada, no la función, vean. Esta es la función f. Que si yo tengo una función de este estilo, la derivada como función de x nos da una función creciente. Si tengo una función de este estilo, la derivada como función de x nos da una función decreciente. ¿Se ve claro geométricamente lo que tenemos? ¿Sí? Vean, aquí la derivada es decreciente y aquí la derivada es creciente. Las rectas tangentes van aumentando su inclinación. Aquí las rectas tangentes van disminuyendo su inclinación. ¿Queda claro para todos? Entonces, y por lo tanto prácticamente está el criterio. Vean, primero, aquí tenemos en este punto, vean, esto sigue siendo válido, aquí así. Vean, aquí la derivada en x0 tiene que ser 0. Y la derivada aquí en x0 también es 0. Por un lado, tenemos eso, ¿sí? Ok, pero tenemos esta otra cosa. La función, aquí la primera derivada es creciente. Significa entonces, decreciente, que la derivada de la derivada, ajá, es menor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Por ser una función decreciente, es decir, la segunda derivada, aquí, la segunda derivada en x es menor que 0. Entonces, en particular, la segunda derivada en x0 es menor que 0. Está ahí, en particular. ¿Sí estamos de acuerdo? Y acá sucede al revés. Aquí la función es creciente, entonces la derivada de la derivada es una función mayor que 0, es decir, la segunda derivada es mayor que 0.
En x0, entonces, la segunda derivada tiene que ser mayor que 0. Y entonces ya tenemos aquí el criterio de la primera derivada, ¿sí? Tenemos que tener un punto donde la primera derivada se haga 0. Un punto donde la primera derivada se hace 0. Y si la segunda derivada en ese punto nos da negativo, tenemos un ¿quién? Tenemos un máximo. Y si la segunda derivada en ese punto nos da positivo, tenemos ¿quién? Tenemos un mínimo. Ese es el criterio de la segunda derivada. ¿Quedó claro para todos? ¿Sí se ve? Bien, ahora vamos a dar un poco de formalismo, vean. De hecho, es un teorema. Ven que aquí lo puse segunda derivada menor que 0, es en todo un intervalo donde se cumple esto, ¿sí? Igual aquí, esto se va a cumplir en todo intervalo donde esté incluido x0. En particular, en x0 tiene que ser menor que 0. Ahí tenemos un máximo. En particular, en x0 es mayor que 0. Ahí tenemos un mínimo. ¿Se entendió para todos? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Vamos a borrar aquí. Y aquí vamos a poner el teorema. Sí, vean. Aquí así. El teorema. Ok, vean. Si f, esto es importante, si f es una función, y x0 es un punto del dominio de f, tal que f' de x0 es igual a 0, vean, ahí, es importante. x0 tiene que ser un punto donde la derivada se hace 0, es decir, tiene que ser un punto crítico, en pocas palabras, pero no se usa aquí, no se usa propiamente que sea un punto crítico porque se acuerdan que un punto crítico es donde la derivada se hace 0 o donde la derivada no existe. Esa es la desventaja de este criterio de la segunda derivada, a diferencia del de la primera. Ajá, ese criterio solo funciona para estos puntos donde la derivada se hace 0. Donde la derivada no existe, no funciona aquí. ¿Por qué? Porque simplemente si la primera derivada no existe, la segunda derivada tampoco va a existir ahí. Entonces no tiene sentido aplicar el criterio de la segunda derivada para los puntos donde la derivada donde la derivada no exista. Es una de las desventajas de este criterio. Que solo funciona para los puntos donde la primera derivada se hace 0, no donde no exista. Si no funciona para todos los puntos críticos, ¿sí? Ok, entonces, tal que f' de x0 es igual a 0. Vean, vamos a borrar aquí. Ok, ya regresó. Ya casi acabamos, ¿sí? Ok, entonces, f es una función y x0 un punto del dominio de f tal que la primera derivada se hace 0 ahí y la segunda derivada de f existe en un intervalo abierto i que contiene x0. Bueno, entonces, eso es lo que acabamos de apuntar ahí. Y soy, si f', vamos a poner eso aquí, f' de x0 es menor que 0, ya la segunda derivada es menor que 0, f tiene entonces un
mínimo, un máximo, ¿sí? Ajá, tiene un máximo en x0, que está aquí, ¿sí? Y 2i, si f' de x0 es mayor que 0, entonces f tiene un mínimo en x0, ¿sí? Este es el criterio de la segunda derivada. Ajá. Así de sencillo. Si la segunda derivada en este x0 es menor que 0, ajá, tenemos un máximo. Y si es mayor que 0, tenemos un mínimo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Vean, ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. F de x igual a menos 3x quinta, así, más 5x cúbica, por ejemplo. ¿Mm? Ok, vamos a hacer máximos y mínimos, hallar sus extremos locales, usando el criterio de la segunda derivada. Entonces, rápidamente, acuérdense, sacamos los puntos donde la primera derivada se hace 0. Sacamos la primera derivada, nos queda menos 15x cuarta más 15x cuadrada. ¿Sí? Igualamos a 0. Podemos factorizar menos 60x cúbica, ¿sí? Más ¿quién? Más 30x. Ajá. Vamos a factorizar esto, vean. ¿Sí? Menos 60x cúbica más 30x. Podemos factorizar 30x y nos da menos 2x cuadrada más 1. Ahí está ya. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos la segunda derivada. ¿Sí? Vean, borramos acá. Y simplemente evaluamos cada punto crítico. Ahí. En la segunda derivada y vemos el signo de la segunda derivada. Bueno, entonces vean, si quieren en orden, evaluamos f' de menos 1. F' de menos 1, recuerden, nos importa el signo, no tanto el valor. ¿Sí? Aquí nos da negativo, 30 por menos 1 nos da negativo. Ajá. Y aquí nos da a menos 2 por menos 1 nos va a dar menos 2 más 1 nos da negativo. Vean, este f' de menos 1 nos da positivo. ¿Sí? ¿Se ve claro para todos? Luego, bueno, si es positivo, entonces tenemos un mínimo. Vean, segunda derivada, pues de acuerdo, aquí menos 1 nos da positivo. Ok, entonces esto nos dice que tenemos un mínimo. Tenemos un mínimo, f tiene un mínimo aquí, en x igual a menos 1. Y de una vez sacamos este mínimo. Este mínimo, acuérdense, es f de menos 1.
Y f de menos 1, aquí nos da rápidamente, nos dará aquí en menos 3 por menos 1, aquí nos va a dar 3, así que menos 3 por menos 1 a la quinta, más 5 por menos 1 al cubo. Aquí nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 3, menos 5, parece que nos da menos 2, ahí. Menos 3 por menos 1 es 3, 5 por menos 1 al cubo, que es menos 1, exacto, nos da menos 2. Ahí está el mínimo, vean. F' de 0, vean. La segunda derivada en 0, ¿sí? La segunda derivada en 0, vean que nos da 0. Nos da 0 aquí. Y aquí está una de las desventajas. La otra desventaja, vean. Cuando la derivada es 0, ajá, entonces no aplica el criterio de la segunda derivada, ¿sí? En este punto tenemos que irnos al criterio de la primera derivada, ¿sí? Aquí f' de 0 igual a 0, ajá, entonces aquí no aplica el criterio de la segunda derivada. Es la otra desventaja que tiene este criterio de la segunda derivada, ¿sí? Ajá, a comparación del criterio de la primera derivada. Aquí no nos dice. Entonces aquí lo que hay que hacer es irnos al criterio de la primera derivada. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren, vemos ahora. Luego, la segunda derivada en el siguiente punto crítico, en f' de 1. F' de 1, ajá. Entonces, f' de 1, vean, aquí nos da 30 por 1, nos da positivo, ¿sí? Y aquí menos 2 por 1 nos da menos 2, más 1 nos da negativo. Con este positivo nos da negativo aquí. Aquí nos da negativa la segunda derivada, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos un máximo. Un máximo en x igual a 1. ¿Sí? Ok, vamos a borrar aquí. Y sacamos entonces este máximo. Este máximo es f de 1. Y f de 1 nos da aquí simplemente menos 3 más 5 nos da 2. Está ahí. ¿Sí? Nos da 2. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces aquí está el máximo, el mínimo y nos falta en 0. En 0 nos vamos al criterio de la primera derivada. Vean, aquí está la primera derivada. Y rápidamente vemos que va a haber en 0. Aquí nos tenemos que ir al criterio de la primera derivada. Aquí en 0, aquí está la primera derivada. Aquí ya está factorizada la primera derivada. Y entonces evaluamos a la izquierda del 0, pero sin invadir, acuérdense, los puntos críticos fueron menos 1, 1. Tenemos que evaluar aquí entre menos 1 y 0 y 0, 1. Entonces, primera derivada aquí. Rápidamente. Bueno, ven que aquí esto siempre es positivo. Entonces el signo viene determinado por eso. Entre menos 1 y 0 es menos 1 medio, al cuadrado menos 1 cuarto, más 1, vean que esto nos da positivo. Nos da positivo aquí. Ajá, y entre 0 y 1 evalúan un medio y nos vuelve a dar positivo. ¿Sí? Porque aquí vuelve a ser un medio al cuadrado, que es un cuarto. Menos un cuarto más un entero es positivo. Está aquí. Entonces aquí ya podemos decir que en 0 no hay ni máximo ni mínimo, ¿sí? En x igual a 0 no hay ni máximo ni mínimo. Ni máximo ni mínimo.
Ok. Ya nada más para despedirnos, porque eso está yendo. Ok, nos vamos a ver hasta el próximo martes, si el lunes no hay clase. Nos vemos el martes y metemos otro ejemplo de criterio de la segunda derivada y nos metemos al punto de inflexión y concavidad y empezamos a graficar, ¿sí? Ni modo, el último examen lo vamos a tener que hacer de este lunes que viene en 8, que sería el lunes 17, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Lunes 17 de mayo sería el segundo examen, ¿ok? Que abarcaría hasta la graficación, que es lo que vamos a ver. ¿Sí está bien? Bien, entonces nos estamos viendo, ¿sí? Ya me despido porque esto se está desconectando cada rato, ¿sí? Bueno, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.